Hay historias que solo la soledad guarda, hasta que alguien decide escucharlas. Y quizá, si estás aquí, es porque esa historia ha encontrado por fin un oído dispuesto a entender, sin juzgar. Ella se llama Cándida y tiene 82 años. Durante más de 6 décadas, guardó en silencio el amor más puro, más intenso y más verdadero que su corazón haya conocido. Un amor que nació en el lugar más improbable. Y en un tiempo donde amar a la persona incorrecta podía costarlo todo: la familia, la reputación, la vida entera. Cándida nació en un pequeño pueblo del interior de Brasil, un lugar llamado São Sebastião do Campo, donde las campanas de la iglesia aún marcan las horas y donde las sillas mecedoras son cómplices de secretos que el viento lleva. Hija de los dueños de la hacienda más antigua de la región, la hacienda Boa Vista, creció entre almuerzos dominicales con mesas rebosantes, vestidos almidonados y rezos antes de cada comida. Pero también creció con miedo, miedo a fallar, miedo a no ser lo que esperaban de ella. Su padre, un hombre duro, orgulloso, que se jactaba de tener sangre europea pura, moldeaba el destino de todos en casa con manos de hierro. Su madre, dulce pero silenciosa, vivía siempre bajo su sombra. Y fue precisamente ese silencio lo que acabó apagando su vida. Cándida tenía apenas 15 años cuando la perdió. Su madre murió no de una enfermedad física, sino de tanto callar, de tragarse lágrimas, palabras, sueños. Tras esa pérdida, Cándida quedó bajo el control absoluto de su padre. Solo encontraba refugio en los brazos de una mujer llamada tía Lourdes, que en realidad no era familia, sino la empleada de la casa. Con ella aprendió a cocinar, a sembrar, a preparar café en filtro de tela y, sobre todo, a escuchar. Tía Lourdes le decía siempre: el alma de uno vive en lo que no se dice. Y quizá por eso, el alma de Cándida guardó tanto silencio durante tantos años. A los 17 años, su vida parecía seguir el mismo camino de todas las jóvenes del pueblo: aprender bordado, ir a misa y esperar a que algún buen joven, blanco y de buena familia, la pidiera matrimonio. Ese era el futuro. Un futuro que parecía inamovible, hasta que una simple escalera apoyada en el muro de la hacienda cambió su destino para siempre. Con la escalera llegaron sus ojos. Un par de ojos que lo cambiarían todo. Él se llamaba Benedito, aunque todos lo conocían como Bene. Alto, fuerte, piel de color de la tierra mojada y sonrisa de quien ya había llorado demasiado, pero seguía eligiendo sonreír. Bene era uno de los obreros contratados para reparar el tejado de la casa, grande después de una tormenta. El padre de Cándida lo había contratado solo porque el propio cura del pueblo lo recomendó, y eso fue suficiente para que aceptara tenerlo trabajando, aunque fuera en los techos de la casa de los blancos. Al principio, Cándida solo lo observaba desde la ventana de su habitación. Lo veía cargar la escalera al hombro, clavar maderas con precisión, y cantar bajito un samba antiguo, el mismo que su madre solía tararear. Pero no era solo su presencia lo que la atraía. Era la calma que llevaba consigo. La serenidad de alguien que ya había enfrentado lo peor de la vida y aún así elegía seguir. Un día, mientras Cándida regaba las flores del jardín, él bajó de la escalera, se acercó y le dijo: «Señorita, usted cuida las flores como si hablara con ellas». Ella, nerviosa, sonrió y respondió: «Tal vez porque ella se escucha mejor que la gente». Bene soltó una carcajada sincera. Y en ese instante, algo encendió dentro de ella. Por primera vez en su vida, se sintió vista. No como la hija de fulano, ni como la chica de buenas maneras, sino como mujer, como ella, como Cándida. Los días siguientes él comenzó a saludarla con más ternura. «Buenos días, flor del campo». «Buenas tardes, señorita de las violetas». Hasta que un día le ofreció un pequeño dulce de leche envuelto en papel de pan. «Es de mi madre», le dijo, «vive en un barrio llamado Villa Esperanza». Ella aceptó, y en esa mordida probó otro mundo, uno donde el amor no conocía fronteras, aunque el mundo insistiera en ponerlas. Desde ese día, sus encuentros se volvieron parte de una rutina secreta. Charlaban mientras ella regaba las plantas, mientras él recogía los escombros del tejado. Hablaban de música, de fe, de recuerdos, de saudades. Él le contó que había perdido a su padre cuando era niño y que desde entonces ayudaba a su madre a criar a sus hermanos. Le confesó un sueño simple pero poderoso: «Algún día quiero tener una casa propia, con un jardín lleno de flores como el tuyo». Y ella empezó a soñar lo mismo. Pero bastó un simple comentario de una vecina para que todo se tambaleara. «Dona Cándida, cuidado con ese mulato.
Va a manchar el nombre de su familia. Esas palabras fueron como un latigazo, más fuertes que un golpe, más humillantes que cualquier castigo. Y Cándida se quedó callada, porque la habían criado para callar, para tragar las lágrimas y las palabras. Pero lo que no sabía era que el amor ya había echado raíz en su corazón. En aquel tiempo, la ciudad aún estaba encadenada a costumbres antiguas, crueles y profundamente racistas. Las mezclas eran un escándalo. Blancos con blancos, negros con negros. Cualquier intento de cruzar esa línea era visto como pecado, como traición. Pero, ¿cómo se le explica al corazón que no debe latir por quien también late por uno? Un domingo después de misa, Bene la esperaba en el camino de regreso a casa. En sus manos llevaba un ramo de flores silvestres. La miró a los ojos y, con una voz temblorosa pero firme, le dijo: «No tengo lujos que ofrecerte, señorita, pero te ofrezco lo más puro que tengo, mi amor». Ella tembló, quiso correr, pero se quedó. Se quedó porque, en el fondo, ya era suya. Allí, junto al río, se besaron por primera vez. Un beso lleno de miedo y de valentía, porque sabían que desde ese instante sus vidas jamás volverían a ser las mismas. A partir de aquel beso, todo se volvió más difícil. Su padre comenzó a sospechar. Le prohibió salir sola. Le decía que su comportamiento estaba raro. Pero Cándida ya no encajaba en el molde que le habían impuesto. Los encuentros con Bene se volvieron clandestinos. Detrás del gallinero, cerca del viejo cocotero, en el pequeño espacio donde la valentía y el miedo se rozan, pero no se tocan. Hasta que un día, su padre los sorprendió juntos. Su rostro pasó del rojo al púrpura. Gritó como nunca antes. La llamó vergüenza, deshonra. Y con un puño sobre la mesa, escupió palabras que marcarían para siempre la vida de Cándida. «Si tu madre estuviera viva, moriría de asco al verte». Y en un arranque de furia descontrolada, hizo lo impensable. La expulsó de la casa. Cándida, con apenas 18 años, un vestido floreado y una pequeña maleta en la mano, fue arrojada a la calle como si fuera basura. Bene intentó dialogar. Suplicó. Pero su suegro le amenazó. «Si no desapareces, llamo a la policía». Y así, sin rumbo, sin dinero, pero con un amor que los sostenía, empezaron la vida desde cero. La casa que los recibió no era una mansión. Ni siquiera tenía paredes firmes. Era una casita de barro, con techo de zinc y un pequeño patio lleno de tierra roja. Pero para ellos, era su castillo. Allí vivía la madre de Bene, doña Josefa, una mujer fuerte, de manos firmes y corazón desconfiado. Cuando vio a Cándida, blanca, de ojos hinchados por el llanto y con el vestido arrugado, cruzó los brazos en la puerta y preguntó, directa: «¿Ella es Blanca? Benedito? ¿Estás seguro de lo que haces?» Bene, sin dudar un segundo, respondió: «Ella es la mujer que amo, y si Dios quiere, será la madre de mis hijos». Doña Josefa no sonrió, no abrió los brazos, simplemente se dio la vuelta y dejó la puerta abierta. Ese gesto fue suficiente. El permiso tácito para quedarse. El primer ladrillo de su nuevo hogar. Cándida nunca había lavado ropa en un tanque. No sabía prender fuego en un fogón de leña. Nunca había cargado agua del pozo ni cocinado sin estufa. Pero aprendió. Y mientras aprendía, algo dentro de ella comenzaba a florecer. Por las tardes, se sentaban en el porche de la casa. Doña Josefa le contaba historias de la infancia de Bene. Y ella escuchaba como quien recoge un tesoro invisible. Fue allí, en aquella casa humilde, donde el amor comenzó a transformarse. Ya no era solo pasión. No eran solo besos robados ni miradas secretas. Era amor en estado puro. Amor que se cocina lento, entre el humo del fogón y el olor del pan casero. Pero el mundo no les daba tregua. Las vecinas murmuraban. Las miradas eran cuchillos afilados. Las señoras cruzaban de acera para no pasar cerca de ellos. Y entonces, un día, cuando Cándida volvió del mercado llorando por las humillaciones, Bene tomó su rostro entre sus manos y le dijo: «Escucha bien, tú no perdiste nada. Tú cambiaste una prisión por libertad, y la libertad asusta a los que nunca han tenido el coraje de ser libres». Esa noche hicieron el amor por primera vez. No fue como en las novelas. Fue entre el miedo y la ternura, entre las lágrimas y las promesas. Allí entendieron que la mayor intimidad no está en desnudarse el cuerpo, sino en desnudarse el alma. Con el paso de los meses, la vida comenzó a abrir otra puerta.
un retraso en el calendario, náuseas, mareos, cansancio, hasta que una mañana, tras una sospecha de Bene, llegó la confirmación. Estaba embarazada, y en ese momento, todo el dolor, todo el rechazo, todas las humillaciones, se transformaron en algo más. Motivo, razón, propósito. Cándida no solo sería esposa, sería madre, y esa criatura en su vientre sería la prueba viviente de que el amor, cuando es real, puede contra todo. El embarazo de Cándida no fue celebrado por todos. De hecho, para muchos en el pueblo, fue considerado un escándalo, un error, una vergüenza que debía ocultarse. Las mujeres la miraban de reojo en el mercado. Los hombres murmuraban a sus espaldas. Y hasta el cura del pueblo, quien en su momento recomendó a Bene como trabajador, le negó la bendición. Pero había algo que esas miradas no sabían. Mientras más la rechazaban, más fuerte se hacía. Bene trabajaba de sol a sol, a veces cargando sacos en el puerto, otras veces arreglando techos, pintando paredes, haciendo lo que fuera necesario para mantener a su mujer y a ese pequeño ser que crecía en su vientre. Cándida, que toda su vida había sido tratada como la hija de la hacienda, ahora aprendía lo que es lavar ropa hasta que los dedos se arrugan, lo que es hacer pan con las manos llenas de harina mientras el humo del fogón le arde en los ojos. Pero cada noche, cuando Bene llegaba del trabajo y la abrazaba por detrás mientras cocinaba, le susurraba al oído: «Mira lo que estamos construyendo, amor, libertad y un futuro que nadie nos podrá quitar». Y aunque no tenían lujos, ni ropa elegante, ni la casa de paredes blancas como la de su infancia, por primera vez en su vida, Cándida era libre. El embarazo avanzaba, y con él también avanzaba el rechazo del pueblo. Una mañana, mientras iba al mercado, se topó con una de sus antiguas amigas de infancia, una joven blanca, de familia rica, que al verla embarazada, caminando con los pies llenos de polvo, soltó una carcajada cruel y le dijo: «¿Y tú? ¿Creíste que podrías ser feliz así? Eres la vergüenza de tu apellido». Cándida la miró. Por un segundo, sintió que sus piernas fallaban, pero respiró hondo y con la mano sobre su vientre, respondió: «Me siento más orgullosa de este apellido que tú del tuyo». La mujer no supo qué decir. Se dio media vuelta y se fue. Ese día, Cándida entendió que las palabras no la podían romper más, porque lo que la sostenía ya no eran las expectativas de los demás. Era el amor que había construido. Era la vida que llevaba dentro. Era la certeza de que el linaje que empezaba sería uno que jamás se avergonzaría de amar. El 9º mes llegó. Una noche, mientras caía una lluvia torrencial, comenzaron las contracciones. La partera del barrio, doña Marinalba, corrió a la casa. Pero algo no iba bien. El bebé venía de pie. El dolor era insoportable. Bene sostenía la mano de Cándida mientras rezaba con los ojos llenos de lágrimas. «Resiste, amor, resiste. No me dejes. No nos dejes». Las horas se hicieron eternas. El grito desgarrador de Cándida se escuchaba por todo el barrio. Y en ese momento, hasta los que la habían rechazado guardaron silencio. Porque la vida no pregunta de colores ni apellidos cuando se trata de nacer. Hasta que, al amanecer, se escuchó un llanto. Fuerte, poderoso, inmenso. Había nacido una niña, de piel canela, ojos oscuros como la noche, y manos pequeñas que se cerraban con fuerza, como si ya supiera que la vida no sería fácil, pero sí suya. Bene la tomó en sus brazos, con lágrimas cayendo sobre su pequeño rostro, y dijo: «Bienvenida, mi reina, tú eres la prueba de que el amor es más fuerte que el mundo». Cándida, exhausta, la miró y susurró: «Eres libre, hija mía, libre como nunca me dejaron ser a mí». Y en ese instante, todo el dolor valió la pena. Las humillaciones, el rechazo, el hambre, las lágrimas, porque esa niña era la semilla de una nueva historia. Los años pasaron. Cándida y Bene formaron una familia hermosa. Tuvieron 3 hijos más. Construyeron su casa con sus propias manos. Cada ladrillo, cada viga, cada planta sembrada llevaba la fuerza de un amor que desafiaba el tiempo, las reglas y los prejuicios. Su apellido no era el de la hacienda, era el del amor, el de la lucha, el del coraje. Hoy, con 82 años, Cándida mira hacia atrás y dice: «Si pudiera volver atrás, lo haría todo igual, porque el mundo quiso hacerme creer que amar estaba mal. Pero mírame, estoy rodeada de hijos, nietos, bisnietos.
Y ninguno de ellos lleva en su corazón el veneno del odio ni del prejuicio. Solo llevan amor. Y ese es mi mayor legado. Esta no es solo la historia de Cándida. Es la historia de todos los que alguna vez fueron juzgados por amar. De quienes rompieron cadenas para construir una vida donde antes solo había barro. De quienes entendieron que el amor es el mayor acto de revolución que existe. ¿Y tú? ¿Qué cadenas estás dispuesto a romper para vivir tu propio amor? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia puede inspirar a alguien más. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete, comparte este video, activa la campanita, porque aquí contamos historias que no solo se escuchan, se sienten, historias que transforman.